Shalom a todos. En el video de hoy vamos a mencionar una curiosidad, un tema que lleva como nombre o como título: ¿por qué los nombres babilónicos para los meses judíos? ¿Por qué los meses del calendario hebreo, de nuestro calendario, llevan nombres babilónicos, de Babilonia, y en muchos casos son nombres de dioses de Babilonia o de los meses que usaban en Babilonia? Eso es un punto importante, y para ello vamos a mencionar primeramente de que hay diferentes nombres, primeramente ciertos nombres bíblicos, y están los nombres de los meses que la nación trae luego del exilio en Babilonia. Y de ahí la respuesta a esa pregunta de que por qué tenemos hoy día los meses nuestros son los meses del mismo calendario que usaban los babilonios. Se debe a que cuando la nación de Israel, el primer templo es destruido, el primer Bet HaMikdash, la nación es llevada, en este caso, al cautiverio. Esto ocurre en el año 586 antes de nuestra era, hasta unos 70 años, y que están allí en Babel. Y cuenta la historia, cuentan las fuentes bíblicas, que cuando la nación regresa, pues trae consigo estos meses que son los mismos meses del calendario babilonio, los mismos nombres de estos meses. Y por supuesto los babilonios tenían meses con nombres a sus dioses, etc. Pero que hoy día, cuando Israel regresa, venía con ese mismo calendario, no pensando en sí de que está adorando a esos dioses, sino que son simplemente nombres de calendario. Como por ejemplo hoy día en el mundo occidental, el calendario que usamos es un calendario que lleva los nombres de diferentes emperadores que eran considerados dioses. Por ejemplo, el mes de agosto está referencia a Augustus, que fue el César y además hijo de, se le consideraba un dios. Y por ejemplo el mes de julio viene de Julio César, que también era emperador, y cuando murió se convirtió en Dios. Por tanto, Augusto era hijo de Dios o del dios César. Entonces eso es un ejemplo sencillo y fácil. Hoy tenemos en nuestros meses también nombres de dioses, entre comillas, pero nadie adora a estos seres ya. En el pasado en Roma se hacía, pero hoy no. Pero se continúa con los mismos meses y con los mismos nombres. De la misma manera, Israel, cuando va entre los no judíos, los gentiles, y está allí la nación por 70 años, tenía que funcionar dentro del sistema de la sociedad donde estaba. Por tanto, el calendario que se usaba era aquel con nombre también que hacía referencia a ciertos dioses, en este caso babilonios. Y que la nación, cuando regresa a Eretz Israel y se asientan y construyen el segundo templo, etc., pues trae consigo ese calendario, y que se continúan esos nombres hasta el día de hoy. Pero otra vez, como ya nadie adora a esos dioses, pues se continúan usando de la misma manera que ocurre con el calendario normal que ya mencioné. O sea, no guardan ningún sentido ya, por tanto se mantienen los mismos nombres, y que otra vez son los nombres que se comenzaron a utilizar cuando la nación regresa y que aparecen por primera vez en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías y otros nombres. Ahí vamos a encontrar todos estos meses de Tamuz y todos los demás nombres. En cuanto a los nombres más antiguos, ¿qué nombres bíblicos existen que antes de todo esto? Podemos mencionar primeramente el primer mes, que es el mes de Nisan. ¿Por qué? Porque marca el comienzo de la salida de la nación de Egipto, y este sería el primer mes, que también se conoce como Abib. Otro nombre que se menciona es el nombre del segundo mes, Iyar, también conocido como Ziv. El nombre del séptimo mes, saltamos aquí del segundo al séptimo, que se conoce como Tishrei o Eitanim. Y se conoce el nombre del octavo mes, conocido como Heshvan o Bul, también se le llama. Ahora, lo interesante de esto es que ni siquiera estos nombres, que entre comillas los llaman bíblicos, ni siquiera son tampoco de Israel. Son nombres que al parecer la nación tomó, en este caso, del calendario de los fenicios, en la época del rey Salomón. Porque en realidad, al parecer, en la Torá, los textos antiguos, el calendario simplemente era contando los meses como mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. Lo mismo que contamos los días de la semana. Por ejemplo, en hebreo se cuentan los días de la semana como día 1, día 2, día 3, día 4. Pues los meses igual. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Entonces, estos nombres como Nisan, Aviv, Iyar, Tishrei, Heshvan, Bul, etc., al parecer ni siquiera son nombres que tampoco eran de la nación. Son nombres que en la época de los reyes, porque mayormente aparecen registrados en el libro de los reyes, cuando Salomón estaba construyendo el Bet HaMikdash y tuvo que hacer acuerdos comerciales con Hiram y otros dioses y otros reyes fenicios,
al parecer la nación comenzó a tomar ahora nombres de los calendarios de los fenicios. O sea que ni siquiera tenemos en realidad nombres propios como tal, porque al parecer, como ya mencioné, simplemente los meses se contaban como mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Igual que contamos hasta hoy los días de la semana. Entonces cuando la nación es llevada al exilio en Babilonia, pues está en una sociedad extraña y tiene que guiarse por las reglas de allí. Y sigue un calendario ahora que es el calendario de Babilonia. Y ese calendario con esos nombres, los trae y van ahora a aparecer en el calendario moderno que tenemos hoy día. Y ya mencioné que todos esos nombres aparecen por primera vez en los libros de Esdras, en los libros de Nehemías y otros tantos. Ahora, de ahí que, por ejemplo, tenemos hoy también en el libro de Esther se mencionan, por ejemplo, hoy en el calendario los meses que tenemos son el mes de Tishrei, primer mes, porque esto es significativo. En el judaísmo en realidad tenemos no un año nuevo, sino 4 años nuevos. Esto puede ser un poco confuso para el que no es judío, pero tenemos 4 años nuevos. Por tanto, en la antigüedad el primer mes era Nisan, ahí tenemos un año nuevo, que era cuando en conmemoración de la salida de Egipto. Tenemos también en lo que hoy el primero del mes de Elul, que en este caso en la antigüedad era para realizar la cuenta del diezmo de ganado, etc. Tenemos el primero de Tishrei, que es el principio del año nuevo, hoy llamamos Rosh Hashanah, el principio también de la creación del mundo, creación de Adán, etcétera, etcétera, que lo celebramos hasta este día. Y tenemos el 15 de Shevat, lo que se llama el año nuevo de los árboles, Tu Bishvat. Por tanto, tenemos en realidad 4 años nuevos, que en realidad son cabezas de años, en realidad es un poco confuso, aunque normalmente siempre pensamos en Rosh Hashanah, que cae en Tishrei, que vamos a tenerlo pronto, en 2 o 3 semanas, en septiembre tendremos Rosh Hashanah, un año nuevo, 5779. Y tenemos también en Nisan, que recordamos en este caso la época de la Pascua, que viene a conmemorar la salida de Egipto. Estas son las fechas más conocidas normalmente. Entonces, aquí está el origen o la respuesta de por qué tenemos en el calendario nuestro, tenemos nombres que son de Babilonia, y en muchos casos es referencia a dioses que eran de Babilonia. Ya mencioné el por qué. Y eso no tiene nada que ver, nadie adora a esa gente, como nadie tampoco adora hoy ni a Julio César, ni a Augusto, ni a los demás. Y simplemente se han quedado en el calendario como nombres que la nación lo trajo y que se han usado por miles de años. En la época del Segundo Templo, en el siglo I, todos los judíos usaban esos nombres. Y de ahí hasta este día igual, son los nombres que tenemos. Entonces, comenzando por el primer mes, que es el mes de Tishrei, que cae entre septiembre y octubre, el mes de Heshvan, que también se conoce como Mar Heshvan, que cae entre octubre y noviembre, el mes de Kislev, que es el mes tercero, noviembre-diciembre, el mes cuarto, que es Tevet, que cae entre diciembre y enero, mes quinto, Shevat, que cae entre enero y febrero, el mes sexto, el mes de Adar, que cae entre febrero y marzo, el mes de Nisan, que también se conoce como Aviv, cae entre marzo y abril. Tenemos el octavo mes, que es el mes de Iyar, abril o mayo. Tenemos el mes noveno, que es el mes de Sivan, que cae entre lo que sería mayo-junio. El mes décimo es el mes de Tamuz, que sería junio o julio. El mes 11 sería julio o agosto. Y tenemos el mes 12, que se llama Elul, que es lo que sería agosto-septiembre. O sea que en septiembre pronto vamos a tener ya Rosh Hashanah, principio de año, un nuevo año del calendario hebreo, con gran celebración. Así que hasta aquí este pequeño vídeo. Espero haber respondido en este caso a esta interrogante del por qué tenemos nombres babilónicos o de Babilonia en nuestro calendario. Esta es la explicación. Hasta aquí este pequeño comentario, esta pequeña curiosidad. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo vídeo. Shalom y bendiciones.